Entrevistas. Espectáculos. Con Ali Ferro. Rompiendo el silencio. Conoce el lado B de los artistas y mucho más en aliferroonline.com. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ali Ferro y hoy les voy a hablar de un tema muy importante que ha dejado una marca en nuestra historia, el cine. Vamos a hablar de los antecedentes, la historia, la evolución en nuestros tiempos. Nos vamos a detener un momento para hablar del cine de oro y vamos a hacer un recorrido en todo este tiempo con grandes películas, grandes escritores, grandes actores, actrices. Así que espero que sea de su agrado. Quédense con nosotros. Todo empezó con una simple apuesta entre dos millonarios, discutiendo si un caballo levantaba las cuatro patas al correr. Para comprobarlo pusieron una serie de cámaras en línea recta para fotografiar al caballo al correr. Al pasar, cada cámara le tomaba una foto, y al verlas en una velocidad muy rápida, las imágenes daban la ilusión de movimiento, y este pudiera considerarse el primer antecedente del cine. La historia del cine inicia el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento. Que sepa el mundo que en marcha estoy, con mucho que ver y vivir. El cinematógrafo, invento de los Lumière, tenía como antecedente el kinetoscopio de Thomas Edison. Ellos consiguieron fabricar una cámara más portátil y funcional a partir de aquel artefacto, que registraba imágenes en movimiento aunque no era capaz de reproducirlas. Aunque los hermanos Lumière nunca tuvieron la excesiva confianza en las posibilidades técnicas y artísticas de este nuevo invento. Con el sol más brillante mis pasos doy, no se aparta la risa de mí. En la fecha ya mencionada, tuvo lugar la primera exhibición en público del cinematógrafo Lumière. El programa constaba de 10 películas de 15 a 20 metros cada una, con un total de duración de 20 minutos. Estas películas estaban realizadas por Louis Lumière e interpretadas por sus familiares y amigos. Debido a la innovación puesta en escena, lo económico de su precio y causa de no tener ningún tipo de audio, las exhibiciones con el cinematógrafo se volvieron un éxito. Luego de la explotación del invento de los Lumière, la mayoría de las películas eran más una especie de obra de teatro grabada, sin efectos cinematográficos. Fue el cineasta francés Georges Méliès quien, con obras como Viaje a la Luna y Viaje Imposible, adaptaciones de los libros de Julio Verne, el cine pasó de ser una atracción menor a un negocio bastante redituable para los pocos estudios. Aún sin sonido y con pocos minutos de duración, Incorporó por primera vez en una producción comercial titulada Don Juan, de Alan Crosland. La técnica consistió en discos sincronizados con la película, las cuales contenían voces y efectos. Ante el éxito, pronto todos los grandes estudios montaron sus propias películas sonoras, y el cine mudo quedó olvidado. Los experimentos con películas de color ya habían comenzado en 1906, pero fue hacia 1933 que el Technicolor se había perfeccionado, con un sistema de 3 colores comercializable, empleado por primera vez en la película La Feria de las Vanidades. En la década de 1950, el uso del color se generalizó tanto que prácticamente el blanco y negro quedó relegado a las películas de bajo presupuesto.
This is a song called The History of Tenacious D, and it's not just a list of bullshit that we've done in the past, it's a chronicling of our rise to power. We rise. Aunque fue en la última década del siglo XX, cuando el cine inició su proceso imparable hacia lo digital, es en el siglo XXI cuando se perfila que en los próximos 20 años el cine será totalmente digital. Tron, de 1982, fue la primera película con efectos digitales. Después siguieron las grandes superproducciones que hicieron uso excesivo de esta tecnología. Muchos no se familiarizan con el director, sin saber que lo que ven en pantalla es obra de algún talentoso director. Entre los más destacables, comerciales, de culto, contemporáneos y abstractos pueden estar Steven Spielberg, Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Sir Ridley Scott, Akira Kurosawa, Peter Jackson, Quentin Tarantino, Orson Welles, Woody Allen, Clint Eastwood, James Cameron, Francis Ford Coppola, Oliver Stone, Sergio Leone, Alejandro Jodorowsky, Darren Aronofsky, Zack Snyder, Christopher Nolan y los mexicanos Olayo Rubio, Alejandro González Iñárritu, Luis Estrada, Carlos Enrique Taboada, Guillermo del Toro y los hermanos Carlos y Alfonso Cuarón. El cine, iniciado en París, Francia, en 1895, llegó a nuestro país un año después, en 1896, gracias al presidente en turno, el general Porfirio Díaz, quien quedó maravillado al ver lo que los hermanos Lumière habían creado en una función especial en el castillo de Chapultepec, acompañado de su familia y amigos. Gracias a esto, México fue el primer país en América en conocer la magia del cine. El inicio de las producciones de cine en México estuvo a cargo de camarógrafos enviados por los mismos hermanos Lumière, y los filmes trataban de temas totalmente mexicanos. La popularidad de este medio creció en gran medida, solo que en esa época asistir a una función de cine era propio de la clase alta, un lujo que no cualquiera podía darse. Al pasar los años, el cine fue mejorando, tanto en Europa como en nuestro país. Se inició por el cine documental mexicano, seguido por el cine argumental, con películas como Tabaré, de Luis Lezama, en 1918, y Cuauhtémoc, de Manuel de la Bandera, 1919, en las que se cantan los orígenes prehispánicos. El cine mudo en México tuvo un breve éxito entre los años 1917 y 1920. En 1931 se produce Santa, de Carlos Noriega, la primera película sonora mexicana. El sonido representaba un cúmulo de problemas técnicos y económicos para una cinematografía tan pobre y una sociedad analfabeta como la que tenía México en ese entonces. Pero al mismo tiempo parecía darle ciertas ventajas, pues se suponía que el público no aceptaría las cintas estadounidenses con subtítulos. En pocos años desaparecen las producciones del cine estadounidense en otro idioma. Esta situación ayuda de tal forma a la producción mexicana, y en el año de 1937 se produjeron 38 cintas, muchas más a comparación de años anteriores, cuando solo se producía una al año. El cine mexicano transforma su nivel en una industria seria. Durante muchos años llegó a ser una de las más importantes del país. Muchos autores e historiadores coinciden que en 1937 inició la llamada época de oro del cine mexicano, aunque otros atribuyen que comenzó en 1941 por el auge que tuvo el cine a partir de ese año. América Latina se entusiasma con las películas mexicanas, siendo Argentina el único competidor en el mercado de habla hispana. En los años 50, los temas característicos que tocaban las películas fueron la pasión, el machismo, la violencia, la virginidad, el valor, el sentido del honor, sangre y tierra. Aquí está, Santo. Retrocedan. ¡Disparen!
En 1951 se hicieron más de 100 películas por año. De esta forma, algunos directores destacados lograron exportar sus filmes a Europa y Asia. Algunos de ellos fueron Emilio el Indio Fernández. Este prestigiado director hizo más de 40 películas en su trayectoria. Durante los años 50 consolidó su fama mundial al obtener distintos premios internacionales. Algunas de las películas en las que fue director y guionista en esa época son Las Islas Marías, 1950, Víctimas del Pecado, 1950, El Rapto, 1953, La Rebelión de los Colgados, 1954, El Impostor, 1956, que nos dejaron grandes joyas fílmicas que en la actualidad se siguen recordando y disfrutando. El cine de la época de oro tuvo un gran auge. Se dice que terminó con la muerte de Pedro Infante. Hoy en día podemos disfrutar de toda esta cinematografía. Yo soy Ali Ferro, espero que haya sido de su